Hola, buenas noches. Por favor, confirmación si se me escucha bien. Cris, ¿estás por ahí? Se lo escucho bien, ingeniero, fuerte y claro. Gracias. Bien, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Pues con mucho gusto voy a presentar este tema gracias a la invitación de mis exalumnos de la Universidad de San Marcos de Ingeniería Civil, que los recuerdo con mucho cariño. Y bueno, han tenido la iniciativa de invitarme a un poquito a ver este tema de coyuntura, pues analizarlo desde la perspectiva profesional, ¿no? Que nosotros los ingenieros deberíamos empezar a notar, ¿no? Y hacernos, pues, presentes en este tema, porque como van a ver después de la presentación, y lamentablemente en Lima se están ejecutando, no voy a llamar obras, sino están echando pintura en la pista, tratando de implementar de manera sin ningún criterio técnico carriles para ciclistas, ¿no? Tampoco le voy a decir ciclovías porque es muy, el término es muy técnico como para definir lo que están haciendo como ciclovías, ¿no? Y en esta presentación se los voy a hacer notar, seguramente más de uno va a pensar lo mismo que yo. No estoy en contra de la movilidad sostenible, pero hay que hacerlo bien, ¿no? No podemos dejar de alzar la voz. Lamentablemente el Colegio de Ingenieros tampoco asume el rol protagónico como tal, como debería, porque al parecer tampoco hay en el Colegio de Ingenieros especialistas que entiendan de este tema. Así que bueno, vamos a ver. Bien, el contenido de la presentación vamos a básicamente tocar 3 puntos, que es el cambio de la infraestructura del transporte urbano hacia la movilidad sostenible, ¿no? Pero este cambio tiene que estar planificado y con seguridad, porque lo más probable es que se haga, que existan muchos atropellamientos después de que se abra la cuarentena, como como están ahorita las calles, ¿no? Entonces, en ese sentido, también, si nosotros vamos a pretender que el transporte en bicicleta sea de uso masivo, pues vamos a tener que tener ciertas consideraciones de seguridad adicional al tema de la ingeniería, ¿ya? Y son reflexiones que están haciendo científicos en el mundo, científicos, sobre las distancias permitidas, ¿no? De acuerdo a lo que ellos están postulando, como vamos a ver, yo dudo mucho que el transporte masivo sea más seguro que finalmente o quedarse en casa o buscar el teletrabajo o andar, o lamentablemente que se dispare más la congestión en el auto privado, ¿no? Bueno, y una pequeña reflexión que siempre me gusta cerrar las exposiciones con algo de lo que entiendo que se debería pensar. Bien, el cambio hacia la infraestructura de transporte urbano en el diseño. ¿Ya? Las ciudades en el mundo, sobre todo, han crecido pensando en el auto, ¿no? Entonces, los planificadores muy poco consideran a los peatones y a los ciclistas, ¿no? A pesar de que esta es una imagen de una ciudad de los Estados Unidos, esa influencia del automóvil en el diseño la vemos en todas las ciudades de nuestro país, ¿no? Con las gestiones del alcalde Castañeda, ustedes están muy jóvenes, pero recordarán de que se amplió Petit Suars de 3 a 4 carriles, Canadá lo mismo, y algunas otras avenidas en donde podía meter un carril más para el auto. Ese era el concepto en la cabeza de estos, de la gestión de este señor, ¿no? Entonces, no está lejos de la verdad esa foto. Y para traerlo acá a nuestro contexto limeño, pues esa foto se describe sola, ¿no? Esa es La Molina. La gente de La Molina, o de Surco, perdón, Surco, ¿no? Alonso de Molina. Pero bueno, de Surco hacia adentro, que es más residencial aún, pues la gente pensó que nunca iba a caminar, ¿no? Las calles se diseñaron 0 veredas, ¿no?
y bueno, bicicletas ni qué decir. Entonces, pues ahora están sufriendo las consecuencias de lo que han construido, ¿no? Me tocó hacer, muy cerquita de ahí está la Universidad de San. A mí me tocó hacer unos estudios para la Universidad de San y pues las horas de máxima demanda para salir de esa avenida central es espantosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues las calles no han sido preparadas para la congestión, ¿no? Y mucho menos para moverse, caminar, ¿no? Bien, ¿cuáles son las nuevas tendencias de planificación para tratar de revertir lo que ya tenemos en la ciudad, ¿no? Lo primero son las políticas de calles completas. ¿Eso qué significa? Significa que debemos rediseñar las calles, así de simple, ¿no? Levantarlas y hacerlas de nuevo. ¿Para qué? Para poder acomodar a todos los usuarios que pretendemos que ahora convivan de manera ordenada y segura en nuestras calles. Para eso necesitamos reacondicionar las arterias urbanas y suburbanas, ¿no? El término suburbano siempre tendiendo a los conos, ¿no? Las tendencias en el diseño comercial y residencial también van a cambiar. Yo desde el año 2005 que enseño en maestría en transporte, ya venía sosteniendo que la ciudad era demasiado grande para tener un solo alcalde. Es más, yo ya proponía que la ciudad tenía que empezar a generar un nuevo panorama geopolítico, ¿no? Y ahora, pues el tiempo y la pandemia no me ha dado más o menos la razón, ¿no? Yo postulaba que la ciudad no debería ser más grande de lo que usted tenga que hacer en 30 minutos a pie. Entonces, eso ahora con esta coyuntura, pues la alcaldesa de Francia propone que la ciudad debería tener 15 minutos de recorrido. Bueno, es mucho más fácil en Europa, que todo está, digamos, menos desordenado, proponer eso. Sin embargo, ya es una idea que debería empezar a rondar en la cabeza de los planificadores urbanos. Asimismo, las tecnologías están transformando el uso del suelo y el transporte. Nosotros estamos teniendo ahora una videoconferencia gracias a las tecnologías, ¿no? Y el uso del suelo va a cambiar en la misma relación que les estoy comentando, ¿no? El uso del suelo anda en una presión constante entre el espacio para actividades y el espacio para sistema de transporte. Así que ese uso del suelo va a tener que empezar a ser más mixto de lo que era, ¿no? Bien, y la participación pública va a ser fundamental en la planificación del transporte. Por eso, a partir de ahora, pues los ingenieros tenemos que tomar un papel mayor, con mayor protagonismo, con mayor presión, sobre las que las autoridades hagan de manera antojadiza o politiquera, o llámelo como quiera, pero es la ciudad sobre la cual nosotros vivimos y vamos a quedarnos acá, y seguramente nuestros hijos o nietos también. Entonces, las decisiones que tomen estos señores por 5 años a nosotros nos afecta durante 50. Así que vamos a tener que tomarlo con mayor seriedad. Bien, el concepto de calle completa, como les dije, es simplemente calle para todos, ¿no? Hay un concepto de la National Complete Street Coalition en el cual, pues, tenemos que empezar a convivir desde trenes urbanos o trenes ligeros hasta el peatón, ¿no? ¿Ya? Tenemos que convivir de manera segura, ¿correcto? Todas las edades tienen que moverse a lo largo y ancho de la calle. Esa es la nueva sección vial que propone una calle completa, ¿ya? Una calle completa propone espacios activos para peatones, en las calles que nosotros tenemos, muy difícil que entre una pareja de la mano en una calle del centro de Lima. O sea, no hay forma, porque las calles son muy angostas. Tenemos que tener carriles dedicados para bicicletas. También el auto no va a desaparecer, señores, por más que querramos o que pensemos que el auto va a desaparecer. Eso es una utopía, ¿no? Lima está construida para el auto y vamos a tener que seguir conviviendo con él
hasta que poco a poco se empiece a forzar el cambio en el uso del suelo. Tenemos que cruzar, los peatones tienen que cruzar de manera segura, ¿no? Los cruceros peatonales tal vez tengan que ser más anchos en algunos sitios. El espacio para arborización, como ustedes ven, va a tener que estar sobre la berma lateral, ¿no? Y los espacios verdes, ¿no? Obviamente. La idea es que juntamente con la movilidad no motorizada, pues los espacios verdes empiecen a adquirir mayor protagonismo. Pero si se dan cuenta, esa es una sección vial que solo tiene un sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque para poner una calle completa es muy difícil, sobre todo en ciudades latinoamericanas como la nuestra, que entren todos los actores y en doble sentido, ¿no? Y eso lo vamos a ver con más detalle. La ingeniería de las cosas. Los Estados Unidos es el país que más estudia, al menos de donde más nosotros podemos tomar los conceptos científicos en cualquier rama de la ingeniería, ¿no? Y el transporte es una rama vital en la cual los departamentos de transporte de los Estados Unidos invierten mucho en estudios, en conocimiento, ¿no? Y es de donde el cual, pues, me he venido nutriendo desde que apareció el Internet, ¿no? Entonces, el Departamento de Transporte de la Florida, por ejemplo, divide el contexto urbano y la sensibilidad de cada calle ubicada de acuerdo a la zonificación correspondiente, ¿no? El Departamento de Transporte de los Estados Unidos dice que debemos ubicar la vía correcta en el lugar correcto. Ese es el concepto. Y para llegar a eso, bueno, los ingenieros civiles, especialistas en transporte, tienen que entrar al tema de planificación, pues, con fuerza, ¿no? Bien, ¿cómo evaluar calles completas? La calle completa se tiene que evaluar técnicamente desde el punto de vista de la preinversión, si queremos, si tenemos que iniciar así, dándole primero seguridad, ¿no? Reducir los accidentes o los atropellamientos, ¿no? De tener indicadores de reducción de accidentes, de fatalidades. Las calles completas tienen que tener equidad, o sea, fácil acceso, ¿no? Tienen que ser económicamente rentables y, como lo vamos a ver, sí lo son. Tienden más bien las calles completas a valorizar o levantar el valor del suelo comercial y residencial. Poca gente cree que cuando se quita el auto del comercio o negocio hacia su calle, pues pierde valor, y es al revés, ¿no? Tiene que ser ambientalmente sostenible, ¿no? Definitivamente mejora la calidad del aire, mejora la salud pública. ¿Por qué? Porque vamos a caminar más, ¿no? Y vamos a tener, pues, seguramente mayores bicicletas y peatones en el ambiente, en el medio urbano. Y el tiempo de viaje tiene que ser reducido al mínimo, ¿no? Bien, esa evaluación de calles completas, en ese cuadro vamos a resumir toda una serie de modelos matemáticos que se vinieron desarrollando desde que inició el tema del estudio urbano con fuerza en los Estados Unidos, insisto, a través del nacimiento del Manual de Capacidad de Carreteras, ¿no? El HCM, que conocemos los planificadores de transporte. Desde 1950 que empezaron a estudiar estos fenómenos, se ha venido diseñando, planificando la infraestructura en función a un concepto básico que es ese ratio que se ve ahí en azul, V sub C. Ese V sub C lo que hace es describir que la capacidad de una infraestructura está en función a su volumen sobre la cantidad máxima que puede soportar de vehículos. Y entiéndase vehículos principalmente por el auto privado.
ese concepto nació en 1950 y ha seguido un proceso de evolución hasta el año 2000, en donde se empiezan a recién a tener algunas medidas sobre peatones y bicicletas, ¿no? Pero nosotros, aún recién en el 2010, es que evoluciona definitivamente el manual y ya la métrica, ese círculo azul, que era V sobre C, ya nos invita a no evaluarla de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos evaluar la infraestructura en función a su desempeño, no a cuántos vehículos puede almacenar en un determinado periodo de tiempo, sino la distancia que nos permite recorrer y el tiempo de viaje. Esas son las variables que ahora deberían ser las que se tomen en cuenta para diseñar la infraestructura. Lamentablemente en Perú todavía seguimos con la metodología anterior, y esto parte porque los que trabajan en las municipalidades desconocen de lo que yo les estoy hablando. Entonces se han quedado en su cabeza con el V sobre C, y los términos de referencia, que son las partidas de nacimiento para los proyectos de infraestructura de transporte urbano, pues siguen pidiendo la relación V sobre C para evaluar el nivel de servicio de la infraestructura, ¿no? Entonces, no se evalúa con esta metodología, y mucho menos con la actualización del manual, que es la versión 2016. Esta es la versión más avanzada, en donde el concepto se fortalece, el concepto de la distancia viajada y el tiempo de viaje se fortalece. ¿Por qué? Porque necesitamos evaluar a cada uno de los usuarios de las calles. Por eso es el MMLOS. MMLOS, que es el Multimodal Level of Service, ¿no? Entonces, con esta metodología, nosotros vamos a evaluar el sistema el sistema urbano de infraestructura. Desde el punto de vista del auto, sí, correcto, ese es uno de los actores. El auto es el nivel de servicio, adopta ecuaciones bastante más complejas que las anteriores. ¿Por qué? Porque evalúa cuántas veces el auto se detiene, evalúa el ancho de las medianas, evalúa cuántas veces, si es que la infraestructura tiene o no tiene carriles exclusivos a la izquierda, si tiene árboles que estorban, evalúa la calidad del pavimento. Pero también evalúa a la infraestructura para el transporte público, ¿no? Evalúa cuántos peatones tienen acceso, cuál es el nivel de espera para tomar un bus. Evalúa también el nivel de servicio desde el punto de vista del ciclista, ¿no? Y es más, las ecuaciones para evaluar al ciclista incluyen variables exponenciales, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el ciclista pues tiene segmentos, ya empieza a tener una independencia mayor en cuanto al uso de la infraestructura, ¿no? Digamos que tiene mayor facilidad de desplazamiento que ir en un solo, confinado en un carril. Entonces sus criterios de decisión son un poco más complejos de determinar. Y desde el punto de vista el peatón, los modelos también involucran ecuaciones bastante complejas para poder evaluar la capacidad y el nivel de servicio de las calles para caminar con seguridad, ¿no? El peatón va, viene, se detiene, habla por teléfono, sube, baja, etcétera. Entonces tiene comportamientos también aún más independientes que los otros usuarios de la infraestructura. Entonces, todo este conjunto de ecuaciones, y estoy presentando esto de la manera más sencilla posible, hacen que evaluar la infraestructura de calles completas sea un tema matemático, más aún con mayor fuerza, con mayor énfasis que hace 20 años. Bien, para implementar calles completas es un proceso de planificación que requiere, como todo proceso, un periodo de inicio del proyecto, ¿no? Un concepto inicial del diseño, porque ya vimos el concepto inicial, que era colocar la vía
correcta en el lugar correcto. No significa que todas las calles vayan a tener la misma sección vial como nosotros ahora tenemos básicamente 3 secciones, ¿no? Bueno, la autopista, la vía principal, la vía colectora o secundaria y la calle local, ya se acabó, ¿no? Entonces eso va a tener que cambiar. Una vez que tenemos el diseño de la calle, en dónde se va a poner, cuáles son las características que va a atender, viene la ingeniería de diseño. Después de la ingeniería de diseño, la construcción, la evaluación, el periodo de servicio y el mantenimiento. Bien, eso debería tardar más o menos 3 años. Y son 3 años de los Estados Unidos donde la gente hace las cosas bien. Entonces, si son 3 años actuales para nosotros, échele 5. Entonces, en un periodo municipal completo, si hubiera la suerte de que tuviéramos alcaldes que empiecen a tomar las decisiones correctas, con mucho, digamos, con mucho esfuerzo, con la presión adecuada y con los profesionales correctos, pues podría algún alcalde inaugurar algún proyecto bien estructurado, ¿no? Pero como dicen, más o menos 3 años. ¿Ah? Existen experiencias en el mundo en donde efectivamente, como les dije anteriormente, la economía genera un beneficio económico, perdón, las calles completas generan un beneficio económico, revitalizan la economía de las áreas en donde se han generado estos proyectos, sobre todo si son áreas urbanas, ¿no? O áreas céntricas, perdón, ¿no? Áreas de mucho comercio. Esto les trae muchísimos réditos económicos. La gente le provoca ir hacia estos lugares porque el auto ya está un poco alejado, ¿no? Ya lo dejan en la periferia de estas calles y empieza uno a caminar y a moverse con mayor comodidad. Bien, una vez entendiendo el tema de las calles completas, lo primero que deberíamos hacer es empezar a generar calles de un solo sentido. Los que han sido mis alumnos se acordarán que esto siempre lo he dicho, que en el tránsito urbano deberíamos evitar en la medida de lo posible las calles en doble sentido. ¿Por qué? Porque esas calles generan mucho conflicto en el volteo a la izquierda, ¿no? Entonces, ahora más aún, ahora que queremos poner más actores dentro de la sección vial, con mayor fuerza tendríamos que empezar a promover el cambio a calles de un solo sentido. Y eso se valida pues con esta experiencia del COVID, ¿no? Es un ejemplo curioso, un dato curioso, pero es ejemplar, ¿no? Plaza Vea promueve ahora que las filas, ¿no? Las calles de alimentos sean en un solo sentido, simplemente para evitar pues el roce con las personas, ¿no? Pero bueno, es un concepto que es válido y le da no solamente seguridad, sino mayor fluidez al tránsito dentro de la tienda. Bien, este es un documento que los especialistas ya en el tema del diseño para calles urbanas deberían considerar. Es un documento que promueve NACTO, es una asociación de los Estados Unidos, es una asociación muy, muy interesante, en donde ven todo este cambio todo el cambio del diseño urbano en general. Bien, la imagen de arriba es lo que tenemos, ¿no? Es el desorden, son los autos estacionados como quieren, a veces en paralelo, a veces en diagonal, los vehículos moviéndose de manera desordenada, ¿no? Las bicicletas o las motos, a veces entre los autos, los peatones cruzando de cualquier forma. Observen el bus, hay un bus que va hacia el norte, que está ocupando el carril del centro. Todo lo que nos pasa en Lima es la foto arriba. Y la de abajo es la que deberíamos tener, ¿no? De acuerdo a lo que postula la ingeniería para empezar a modificar estos conceptos, ¿no? Obviamente, pues, esa sección vial es bastante grande, ¿no? Porque es tan grande que se mantiene el doble sentido arriba y abajo,
podríamos pensar que tal vez sea pues la Avenida Universitaria o Javier Prado, ¿no? Entonces, la sección da para dos sentidos, correcto, pero de manera muy ordenada. Bien, el uso de las tecnologías, como les dije, está cambiando también al transporte, pues las tecnologías empiezan a probarse con el transporte, ¿no? Esto desde las guerras, o sea, desde que inició la guerra, todo lo que es tecnología empieza a probarse con el tema de transporte. Y ahora tenemos, a través pues, de los dispositivos móviles, todos estamos conectados, o sea, se conecta tanto el usuario como la infraestructura. Hacia el lado izquierdo vemos que todos tenemos pues un teléfono en el bolsillo, entonces hay un GPS que nos tiene prácticamente ubicados a todos, así lo apaguemos. Inclusive está conectado hasta después del camión, estos dispositivos, ¿no? que los acaban también de prohibir y están conectados con la red de semáforos, ¿no? Inclusive. Entonces, esto va a hacer pues que las ciudades empezamos a conversar entre nosotros de manera digital y esto empieza a generar otra forma de moverse, ¿no? Los los vehículos automatizados también dentro de poco ya van a empezar a ser una realidad, ¿no? Entonces, hay que considerar esto. No estamos preparados todavía para esto. Bien, el cambio de las tendencias en el uso comercial y residencial, como les dije, en mayo de este año, pues la alcaldesa de París salió con el anuncio de que necesitamos la ciudad de un cuarto de hora, ¿no? En donde todos los habitantes puedan cumplir todas sus actividades principales, que son básicamente trabajar y estudiar, en 15 minutos, ¿no? A pie o en bicicleta. Pero para esto, pues el cambio va a ser, al menos en América Latina, el cambio va a ser muy lento, pero vamos a tener que llegar a eso definitivamente. No nos va a quedar otra ruta. Y esto más o menos en cuestión de distancias, los modos de transporte se mueven, el peatón camina más o menos una distancia de 800 metros en 10 minutos, ¿no? El ciclista conduce 2.4 kilómetros, el bus más o menos se mueve 3.3 kilómetros, incluyendo pues las paradas por congestión o subida y bajada de pasajeros, y el auto 4.2. Entonces, en ese radio de 4.2 kilómetros, más o menos postula o más o menos define el radio que debería tener todas las actividades que nosotros deberíamos desarrollar, ¿no? Si nosotros podemos desarrollar actividades en no más de 5 kilómetros, tranquilamente nos podemos mover a pie o en bicicleta. Pero como máximo. ¿Eso qué significa? Que usted tiene que empezar a vivir cerca de donde hace las actividades, la mayor cantidad de actividades durante la semana, ¿no? Esto va a cambiar también la forma de cómo las familias van a tener que organizarse. Porque si el papá, o si la familia vive en San Borja y el papá trabaja en Chorrillos, la mamá trabaja al otro extremo de la ciudad y tienen a un hijo también a diferentes extremos, pues esto va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces esa visión, esa perspectiva, van a tener que empezar a pensarla para poder resolver el tema de movilidad. Bien, y los procesos de participación pública en el tema del transporte, pues tienen que ser muy abiertos, ¿no? En donde el alcalde o las autoridades permanentemente estén comunicando a la ciudad qué es lo que se pretende hacer, ¿no? De tal manera que la ciudad se empodere de los proyectos. Y una vez que la ciudad sepa qué camino tiene que seguir, la autoridad pasa a tener un segundo orden porque cuando termina su periodo municipal, pues la autoridad que viene tiene que continuar con los proyectos que la misma ciudad ya le exige, ¿no?
como vemos, la ciudad, cuando la participación pública pues se hace presente, pues la gente queda contenta, ¿no? Bien, con ese primer, con esos primeros conceptos de manera general, ya podemos entrar a bajar y a enfocarnos un poquito en lo que tenemos que hacer como ingenieros en el tema de la planificación del transporte no motorizado, ¿no? Y con seguridad. Bueno, la FHAA de los Estados Unidos recomienda que todos los ciclistas usen casco, salga a la vuelta de su casa, donde sea. ¿Cuál es el problema de aperturar las calles al manejo de bicicletas sin un adecuado orden, ¿no? Miren, Colombia es un país que adoptó el tema del cambio hacia la movilidad urbana desde hace más de 20 años. Lo empezó a liderar el alcalde Peñalosa a finales de los 90, y los alcaldes que le han seguido la misma política. ¿Por qué? Porque dio buenos resultados, ¿ya? Pero no solamente el transporte no motorizado, sino empezó el liderazgo con el cambio hacia el transporte público masivo. En estricto, el proyecto Transmilenio. Que si vamos más atrás, los que tengan edad para recordar, este ha sido un proyecto que fue desarrollado e impulsado en el plan de transporte urbano del gobierno de Belmo. Y los proyectos de ingeniería estaban listos. Pero lamentablemente, pues como el tema siempre es político, a Belmo se le ocurrió postular, era una figura política con peso para llegar a ser presidente. Fujimori pues le cerró el caño y chao proyectos, ¿no? Vinieron los colombianos, se llevaron el tema. Esto es para ser más certero, eran los corredores vitrina. Si encuentran en internet esos proyectos del corredor vitrina de Belmont, ese es el formato que usa el Transmilenio Colombia, ¿no? Entonces, pues hace 20 años, como les dije, que empezaron con este cambio. Sin embargo, no han tenido el éxito que quisieran, ¿eh? No es que la mayor cantidad de gente se haya bajado del auto y haya subido la bicicleta. Y aún así, al día de hoy, hay aproximadamente 65 accidentes graves en bicicleta al año. Inclusive ahí dice muertes de ciclistas, ¿no? Muertes de ciclistas, más o menos un promedio de 60 por año. O sea, estamos hablando de 5 muertos mensuales por andar en bicicleta, y tienen la infraestructura que han ido adaptando, han ido evolucionando hace 20 años. Ojo, ojo con el dato. ¿Ya? Nosotros pretendemos salir de la casa y que nos vamos a subir una bicicleta, así como se están haciendo las cosas en Lima. Bien, los atropellos a los ciclistas tienen diferentes características, ¿no? Diferentes puntos de impacto y digamos, condiciones físicas en las cuales se atropella al ciclista, ¿no? Por lo general, en la primera imagen de la superior izquierda y en la última inferior derecha, pues están los atropellamientos en intersecciones, ¿no? Que es sobre lo cual voy a tratar más o con mayor profundidad en esta presentación. Porque es en realidad en donde van a estar los mayores problemas. Bien, ¿por qué les dije que lo que están haciendo de echar pintura en el piso solamente son carriles o digamos, no es técnico, no llega a ser una ciclovía? ¿Por qué? Porque las ciclovías tienen todo un comportamiento científico, ¿ya? Desde la política de selección del tipo de ciclovía, existen como 6 o 8 tipos de ciclovía, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver prácticamente 2, ¿ya? Entonces, desde que establecemos el plan y las políticas de ciclovías para atender a diferentes usuarios en diferentes zonas, pasa por un proceso de selección del tipo de vía, ¿ya? De diseño, de identificación del corredor y proyecto, ¿no? Hasta que
se evalúa, se redefine, se hace un proceso de factibilidad y se hace el diseño físico final en el cuadro inferior derecho. Recién ahí está el diseño en donde se tiene que utilizar el manual de AASHTO para diseño de bicicleta o de ciclovías, perdón, ¿no? Que es el manual que ustedes conocen por la especialidad. Entonces, observen todo el proceso que tiene que pasar para recién empezar a diseñar. Y estamos hablando de diseñar con manual de AASHTO, ¿eh? No echar pintura amarilla por pintar, ¿ya? Esta es una guía de la FHWA del año pasado, o sea que la información que les estoy trayendo es muy reciente. Bien, entonces, la orientación técnica para los planificadores municipales están en varios documentos donde se recomienda que el desarrollo del producto final para las estrategias de diseño de seguridad peatonal sigan los lineamientos de la FHWA de los Estados Unidos, ¿no? Tenemos que tener objetivos y declaraciones políticas claras para poder desarrollar la infraestructura segura de transporte no motorizado. Bien, en el proceso de selección de la ciclovía, pues tenemos que la red que se diseñe, pues ya más o menos conocemos los conceptos. Tiene que ser segura, confortable, con los anchos adecuados, sin obstáculos laterales difíciles de salvar. Tiene que estar conectada, eso es básico, porque una red no conectada, como vamos a ver más adelante, pues deja al ciclista con pocas posibilidades de llegar a su destino. Las distancias de viaje tienen que ser mínimas. Quiere decir pues que los orígenes y destinos tienen que ser adecuadamente estudiados, ¿no? La forma más fácil de impulsar el uso masivo de bicicletas es interconectar universidades que estén dentro de un área de estudio, digamos, dentro de un mismo distrito. ¿Por qué? Porque son los estudiantes universitarios justamente los que son ciclistas, pues, por naturaleza, ¿no? Bien, las distancias tienen que ser distancias cohesionadas, ¿no? Las rutas ser atractivas, ¿correcto? Y que sea de flujo ininterrumpido, ¿no? Que tenga pocas detenciones, ¿no? Que las esperas de los semáforos no sean prolongadas. Eso lo vamos a ver ahorita con un poquito más de detalle. Bien. Una vez que tenemos diseñada el tipo de bicicleta, en el proceso de diseño que vimos un par de diapositivas antes, no solamente es la infraestructura puesta en calle para ver qué espacio tenemos para acondicionar el tipo de ciclovía, tenemos que darnos cuenta del tipo de usuario. Esto es básico, porque el perfil del ciclista tiene más o menos las características que se ven en la imagen. Aproximadamente el 55% de los ciclistas son ciclistas poco preocupados, ¿no? O que su tolerancia al estrés es baja, pues ese es un niño o una madre de familia que está con su niño en la bicicleta, etcétera, ¿no? O una persona, un adulto mayor, en donde pues empieza, no tiene las características de manejo de un ciclista más joven, ¿no? Entonces, más o menos entre el 5 y el 10% el ciclista tiene cierto grado de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque, como le digo, es una persona que es menor de 40 años tal vez, o tenga más experiencia en el uso de bicicletas. Y entre el 4 y el 7%, que es muy bajo, es el ciclista pues avanzado, ¿no? El ciclista que está acostumbrado a manejar en cualquier circunstancia, llueva, truene, se meta entre los carros, haya semáforo, no haya, él no va a tener problema porque tiene mucha destreza en el manejo de la bicicleta. Entonces, si no diseñamos adecuadamente la infraestructura, para el 60% del usuario, que es el usuario vulnerable en realidad, ya imaginarán la tasa de atropellos que se podrían ir previendo, ¿no?
Bien, este tipo de infraestructura se diseña también en función a la expectativa que se tenga de la cantidad de volumen de ciclistas que puedan usarla, ¿no? Entonces, los carriles compartidos o bulevares son los carriles o son las ciclovías de baja velocidad, ¿no? En donde se espera de baja velocidad hasta más o menos 30, 35 kilómetros la hora, en donde se espera un volumen máximo de 2.000 ciclistas al día, ¿no? Y así vamos subiendo hasta llegar a un volumen aproximado puede ser de entre 8 a 10.000 ciclistas al día, en donde necesitamos ciclovías con carriles absolutamente separados de la infraestructura, ¿no? Porque la cantidad así lo obliga y la velocidad es un poquito mayor. La velocidad del ciclistas muy experimentados en calles urbanas podrían andar hasta en 50 kilómetros la hora exagerando, ¿no? O sea, ciclistas, como les digo, de competencia. Bien, una vez que definimos el tipo de ciclovía, vamos a ver el nivel de exposición que se tiene en las intersecciones. Este es el tema clave en la infraestructura. El que el ciclista cruce la intersección con rapidez y seguridad, ¿no? Entonces, para esto tenemos básicamente 4 tipos de intersecciones. La intersección donde la exposición del ciclista es muy alta, ¿no? En donde prácticamente toda la sección vial va a ser usada por ciclistas, ¿no? Para hacer los movimientos. La exposición de nivel medio, que es una exposición en donde se podría acomodar carriles para ciclistas hacia el lado derecho, donde está el color fucsia, ¿no? En donde digamos que ya podría haber una especie de orden para cruzar la intersección. La de exposición medio-bajo es un tema paradójico para nosotros. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, es cruzar una rotonda, mal llamada aquí en Perú oval. Para cruzar una rotonda, obviamente no se cruza pues pegado al auto. Hay que separarse una distancia más o menos de 30 metros hacia el lado derecho y cruzarla por el costado, ¿no? Entonces hay que hacer infraestructura para cruzar rotondas. Y también piense que las rotondas se diseñan en ciudades avanzadas para tener máximo 2 carriles interiores que giren. En rotondas como Monitor o como Cabitos, en donde tenemos 4 carriles o 5 que giran por dentro, es imposible que se pueda pensar en una solución de este tipo, ¿no? Y finalmente las de baja exposición. Las de baja exposición son las que tienen la infraestructura muy bien hecha para que el ciclista pueda cruzar por el costado, como debe ser una intersección, ¿no? Esas ya son intersecciones protegidas. Eso es lo que vamos a ver con mayor detalle a continuación. Las intersecciones protegidas obligan a un rediseño total de la intersección, ¿ya? Los invito a ver, ahí hay un video de YouTube que, bueno, lo saqué de esta exposición para que sea más fluida, pero lo pueden googlear y buscan Protected Intersection for Bicycles y ahí la encuentran. Es un video que resume toda la ingeniería de lo que se tiene que hacer en una intersección protegida para ciclistas, ¿no? En el cambio en la infraestructura, no solamente de colocar hacia el lado derecho la ciclovía, hay que hacer un acondicionamiento de los martillos para que el ciclista pueda subir y bajar con facilidad. Se tiene que hacer un acondicionamiento del crucero peatonal, quitar los obstáculos de la intersección. En el caso peruano, pues hay que sacar los kioscos de las esquinas y los árboles y una serie de elementos que quitan absolutamente la visibilidad, ¿no? Para poder desarrollar esta infraestructura, retroceder los estacionamientos que ya no lleguen hasta el borde del martillo. Y finalmente, lo más importante de todo esto va a ser el rediseño de la semaforización.
¿ya? Como vamos a ver a continuación, no solo va a ser colocar un semaforito con bicicletitas ahí para que crucen, no. El tema del rediseño de la semaforización va a ser un tema muy importante en el cálculo de las fases y los tiempos para que el peatón y el ciclista crucen con seguridad. Otra intersección también protegida, pero que no tiene la amplitud de la intersección anterior, es la dedicada. Si ustedes observan, es una intersección que tiene una calle principal y la secundaria que tiene un carril por sentido. Entonces, en el supuesto que no se pueda modificar esa forma de transitar, la intersección ya no es tan ancha, sin embargo, también necesita acomodar un espacio suficiente para los ciclistas y los peatones que crucen con seguridad. Bien, como he sostenido siempre en mis clases de ingeniería de tránsito, porque la especialización que conozco más es en el tema del análisis operacional de intersecciones con semáforo, pues en los Estados Unidos y en muchas ciudades en donde se pretenda utilizar fases exclusivas para carriles dedicados, se tiene que usar cabezales de semáforo por carril independientes. Si observan la foto, en este caso tenemos una ciclovía hacia el lado izquierdo, en el sentido sur-norte, que está en verde. Y los carriles interiores del lado derecho también están en verde. Pero los carriles que están al lado de la ciclovía están en rojo. Esto impide de que vayan a hacer algún movimiento mientras esté circulando el ciclista. Y no detiene tampoco al auto que está sobre los carriles del lado derecho. Entonces, esta forma de trabajar los accesos en intersecciones complejas o grandes, pues va a necesitar que se saquen todos los semáforos que tenemos aquí mal comprados y con procesos de corrupción también ahí que prácticamente no se han notado, y poner semáforos nuevos, ¿ya? Entonces, esto no va a ser así nomás también tan sencillo. Esto es lo que nosotros tenemos en Lima. Esa es la intersección de Sánchez Carrión con Salaberry. Esa foto es 2017, 2018. Había había una señal de que prohibía voltear a la izquierda y a la vez había una fase de volteo a la izquierda en verde. Entonces, eso ya lo quitaron, ¿no? Para ser preciso, pero queda como ejemplo empezamos a ver los descalabros que hay en las intersecciones de Lima, pues sí, vamos a ver cosas muy, muy graves, ¿no? Y estamos hablando de San Isidro, ¿no? Échese a ver los conos. Bien, las estrategias de fases semafóricas para intersecciones protegidas, hay varias, ¿no? En este caso presento dos. Presento lo que es el intervalo verde líder, o el verde líder y el volteo a la izquierda retrasado, ¿no? Que era más o menos la imagen que vimos en la foto de la intersección de los Estados Unidos, en donde pues tenemos el verde para el peatón y ciclista, para que vaya de frente y voltee a la derecha. No podría el peatón cruzar en el sentido este-oeste, ¿no? Después en la fase B mantenemos el movimiento peatonal y ciclista en el sentido sur-norte, y soltamos un carril, el carril de la derecha, para que el auto tenga la opción de ir de frente y voltear a la derecha, pero con precaución. Cuando las flechas tienen puntos suspensivos, significa precaución. Y finalmente, en la tercera fase ya soltamos el carril vehicular, el segundo carril, ¿no? Para que pueda hacer el movimiento de volteo a la izquierda, y así, ¿no? Entonces, y lo que estamos viendo es un solo acceso. Tenemos que estudiar los 4 accesos. Cuando la intersección tiene una cantidad de peatones y ciclistas muy elevada, ¿no? Estamos hablando de cantidades que superan los 2000 peatones por hora,
y podríamos superar tranquilamente las 1000 bicicletas la hora. Ya necesitamos estrategias semafóricas más drásticas, ¿no? Y lo que se usa es el bike scramble, en donde la intersección está totalmente detenida para el auto mientras están circulando los peatones y ciclistas con seguridad. Pero observe el fondo de la intersección. La intersección ya ha sido previamente acondicionada, como vimos en la diapositiva de intersecciones protegidas. O sea, esta es la única forma en la que podría funcionar intersecciones complejas para el uso masivo de peatones y bicicletas. Bien, esto es un poquito otra intersección en donde se está tratando de generar coordinación para bicicletas, ¿no? Igual, tienen cabezales independientes. Este es cuando el ciclista va por el lado derecho, que en realidad es el lado más correcto, ¿no? Y aperturamos los verdes para los carriles exteriores al ciclista, ¿no? Bien, eso es desde el punto de vista de la ingeniería de tránsito, lo que se tendría que hacer de manera obligada si queremos trabajar intersecciones seguras o infraestructura ciclista y peatonal segura. Ahora bien, lo que tenemos en Lima desde hace algún tiempo son 2 o 3 documentos que he podido rescatar de internet. En el año 2016 la CAF hizo un estudio, un trabajo para implementar el sistema público de bicicletas en Lima. Dentro de ese trabajo he rescatado estas fotografías, es lo que tenemos, ¿no? La primera fotografía del lado izquierdo, pues indica la fotografía de arriba, en donde han dibujado unos peatones ahí que no existe en ningún manual de dispositivos de control de tránsito, en ningún manual se diseñan los cruceros peatonales así. Hacia el lado derecho tenemos un ciclista que no tiene continuidad, y estamos hablando del lado de Miraflores, o sea, él no puede irse hacia la derecha, no tiene cómo. Entonces el circuito ciclista en Miraflores, si bien ya se parece más a lo que debería ser, es muy corto, ¿no? Termina en el Parque Kennedy y ahí se acabó. Y lo que tenemos en la avenida Arequipa, pues ya es el colmo, ¿no? Ya la ciclovía, es que lo que pasa es que las ciclovías que se hicieron, estas se han hecho desde la época de Belmo, avenida Arequipa, Salaberry, se hicieron con fines recreacionales, o sea, en ningún momento se pensó de que esto iba a poder ser de uso masivo, ¿no? Y como fin recreacional lo pusieron al lado de los árboles. Entonces, si lo queremos usar de manera masiva, ahí habría pues atropellamientos a cada rato, ¿no? Entonces, no se usa en doble sentido y mucho menos al medio y con todos los modos de transporte que le pasan por encima. Después el Banco Mundial viene diciendo, bueno, han hecho un plan o una propuesta, ¿no? para la infraestructura de bicicletas, que a mí me deja, es interesante como diagnóstico, sin embargo no contiene las recomendaciones de ingeniería que les he planteado y les he planteado de manera muy general, ¿no? Porque esto es todavía bastante más profundo. Entonces, lo que presenta el Banco Mundial a manera de diagnóstico es la percepción de inseguridad, ¿no? Y es interesante esta imagen porque la percepción de inseguridad ciudadana es menor que la percepción de inseguridad vial. Es muy interesante. Perdón. Después ellos proyectan que para el 2025, que ya se nos acerca, hemos debido implementar una red de ciclovías en los colores que están ahí, ¿no? Pero bueno, como les digo, es un plan, pero que no tiene pues el desarrollo metodológico para proponer la infraestructura en donde debe estar, ¿no? Entonces, habría que verlo con mayor detalle. Ese documento y el otro documento que es más actual, se quedan en el tema del diagnóstico. El Banco Mundial recoge que desde el año 2002 hasta el 2017, 15 años, el Perú se ha pasado haciendo normativas. A nivel nacional existe una del Ministerio de Vivienda del 2016 para el tema de fomento para el uso de bicicletas.
A nivel metropolitano también hay varias, algunos manuales, algunas cositas, todo de manera muy light, como les digo, ninguno pensó de que esto se podía convertir en una necesidad pública. Entonces, son 15 años en que lo único que tenemos es papel. Como resumen, dice, como conclusión del Banco Mundial, dice que Lima tiene un plan maestro de 2005 al 2025 que está vigente, pero que no ha sido implementado, ¿no? Entonces, de lo que dice el plan, se ha hecho 13% de lo que se ha propuesto ahí, y bueno, nos hace falta pues muchísima infraestructura, ¿no? Bien, también sugiere que para que el modo de transporte de bicicleta sea, pues, digamos, que tenga mayor influencia, mayor énfasis, pues tenemos que, de alguna manera, volverlo intermodal con el transporte masivo, ¿no? Obviamente estas imágenes son pre-pandemia, ahora el transporte masivo está un poquito en discusión hasta que se resuelva el tema de los contagios, ¿no? Sin embargo, pues en las ciudades de Europa, en donde el uso masivo de bicicletas es así, pues los medios masivos tienen espacio para que la gente entre con su bicicleta, en este caso es un tren, ¿no? Y existen parqueos pues en intercambiadores modales pues de otro nivel, ¿no? Y eso es en Copenhague y en Groningen, en Holanda. Bueno, nos pasamos de Holanda a Lima, ¿no? Entonces, en donde se ha hecho pues este desastre, ¿no? Acondicionar el proyecto del metropolitano de Lima, el metropolitano de Castañeda, jamás pensó en poner una bicicleta en sus estaciones, ¿no? Y a raíz de que de todas maneras hay gente que necesita llegar en bicicleta, ahí tienen ese desorden, y esto jamás haría que esto sea pues que se pueda volver en un intercambiador modal, ¿no? Que se pueda volver en un proyecto en donde necesitemos subir al bus dejando la bicicleta y de regreso a ver si la encuentra. Bien, hice un comentario al respecto hace algunas semanas sobre lo que el Banco Mundial venía proponiendo y lo que la ATU pues ha hecho, como les digo, de manera, no sé cómo llamarlo, la verdad. Hasta podría ser hasta criminal esto. Ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Y ante este tipo de cosas es la que los ingenieros nos tenemos que pronunciar, ¿ya? Dice que son ciclovías temporales, pero en este país nada es temporal, todo se vuelve permanente, ¿ya? Y esto sobre la avenida, pues que esto es sobre un eje principal del centro de Lima, ¿no? Garcilaso de la Vega, imagínense, donde ya ya es apretado, los buses se pelean con los autos por el espacio. Hacer una cosa de estas, bueno. Bien, ya para terminar prácticamente la charla, sobre el tema del uso masivo de bicicletas como medio de transporte seguro. Vamos a ver si ustedes piensan lo mismo después de lo que dicen estos señores. Estos científicos que están ahí, los invito a ver ese video, How Close is to Close, ¿ya? Mediante, pues, han hecho análisis, ¿no? En donde plantean la distancia segura, que es la que nosotros conocemos, el 1,5 metros, ¿ya? Pero es el 1,5 metros, como vamos a ver, pero para la gente que no se mueve, ¿no? Por eso dice, ¿qué tan cerca, ¿no? ¿Qué tan cerca puedo correr, ¿no? de una persona? Y si voy a ir en bicicleta es peligroso, ¿no? Entonces, ahí está, inclusive ahí está, los invito a bajar también está la investigación colgada ahí, a los chicos universitarios que les gusta el tema de investigación, ¿no? La investigación de Brooklyn, en donde está el 1,5 metros y se plantean distancias de seguridad para los que corren. Si una persona camina relativamente rápido sobre los 4 kilómetros por hora, ojo, camina,
tendría que tener una distancia segura de 5 metros aproximadamente del que está adelante. Si corre muy rápido, 14 es muy rápido, para los que se han subido una trotadora en el gimnasio saben que 14 es muy rápido, ya podríamos estar sobre una bicicleta. La distancia es alrededor de 10 metros. Si estás corriendo, si tu velocidad es mayor, tu distancia es mayor. Entonces, pregunto yo, ¿esa distancia haría posible el uso masivo de bicicletas de manera segura por el tema del COVID? Saquen ustedes sus conclusiones. Esto es lo que dice el Ministerio del Ambiente sobre el uso masivo de la bicicleta para hacerle frente a la pandemia. No tienen la menor idea de lo que están diciendo. ¿Ya? Bien. Como reflexión final, les he traído una foto. También esta es todavía más actual que la anterior. Esta es de hace semana y media aproximadamente en la avenida Aviación, ¿no? Miren lo que ha hecho la ATU. Simplemente desapareció el paradero. Este señor, esta persona que está ahí, no tiene la menor idea de si puede tomar el bus, no puede, en qué momento, no sabe qué es lo que está pasando. Entonces, existe demasiado conocimiento y experiencia internacional en el fomento correcto del uso de la bicicleta como apoyo al sistema de transporte urbano, como para dejar que políticos aventureros dañen permanentemente la ciudad invadiéndonos de improvisaciones que generan un derroche de dinero y más aún ponen en peligro la vida de los ciudadanos bajo la excusa de la pandemia. Muchas gracias. Quedo de ustedes para las preguntas que consideren pertinentes. Te doy el pase, Cris, por favor. Ya. ¿Se me escucha? Sí, Ya. sí te escucho. Muchas gracias, doctor Catarquino, por compartir con nosotros estos conocimientos, bueno, fruto de su gran experiencia, ¿no? Acerca del tema, se nota, ¿no? Personalmente he llevado clases con usted y me he llevado siempre un grato aprendizaje, ¿no? Actualizado, especializado, acerca de estos temas de transporte, de ingeniería vial, ¿no? Bueno, para finalizar, antes de finalizar, vamos a leer algunas preguntas que he visto en el chat de tanto de Zoom como de Facebook. A ver. Igual, si tienen algunas preguntas, los presentes, los participantes, podrían hacerlas llegar por el chat de Zoom y el chat de Facebook, ¿no? Que se está transmitiendo en vivo. Voy a empezar a leer. La primera pregunta de Zoom nos dice, a ver, Fiorella Pérez, ingeniero, buenas noches. Habló de los corredores vitrina. ¿Por qué cree usted que no fue implementada, ya que propone una solución sostenible y ya se veía de ejemplo en ciudades más desarrolladas? Gracias. Bueno, como les dije, son respuestas políticas. Lamentablemente, como los proyectos no se conocen, se quedan dentro de las municipalidades, no se hace la participación ciudadana correspondiente. Cuando les estoy hablando de ese proyecto más de 30 años, entonces no había los medios digitales que ahora se tienen para que se difunda el conocimiento. Pues se necesita mucha inversión para desarrollar este tipo de proyectos. La Municipalidad de Lima, les doy como dato también, recauda menos ingresos que Bogotá, que es una ciudad más o menos parecida en cuanto a cantidad de habitantes, aunque Lima tiene un 30% más de longitud. Lima tiene 2.600 kilómetros cuadrados y Bogotá tiene como 1.800. Sin embargo, Bogotá recauda por impuestos 10 veces más que Lima. Entonces ellos se llevaron el proyecto, lo construyeron, porque tenía más plata que nosotros. Para que Lima construya infraestructura de ese tamaño, tiene que pedirle siempre el apoyo a papá gobierno. Y papá gobierno, pues simplemente, Belmont era un alcalde pues antipático, ¿no? Entonces, es lo que sucede lamentablemente con nuestras figuras una tras otra, ¿no? Hasta que la ciudad no se empodere, no sepa en realidad qué es lo que quiere, va a ser muy difícil que eso se supere, ¿no? Por eso yo llamo a reflexión al Colegio de Ingenieros, que en realidad, yo no sé, yo ya tengo, a ver,
casi 20 años de colegiado y en 20 años yo no he visto absolutamente ningún pronunciamiento o no los he visto oponerse a tanto desastre que se ha hecho en Lima. Ok, muchas gracias, ingeniero. Espero, bueno, que estos comentarios también lleguen a oídos del Colegio de Ingenieros, ¿no? Para seguir haciendo frente a los problemas con soluciones, pues, sostenibles, ¿no? Siguiente pregunta, de Jorge Ey. Ingeniero, un comentario. La viabilidad de implementar carriles en un solo sentido es poca, hablando de Lima, para reducir los accidentes de los vehículos que giran a la izquierda. En un mediano plazo, ¿cuál sería una opción para solucionar ese problema, sobre todo ahora que la Municipalidad de Lima está implementando varias ciclovías, entre comillas, cosa que es una realidad actual? Bueno, yo entiendo que el cambio es tan drástico que, pues, a ver, si vamos a hacer carriles de un solo sentido, o arterias de un solo sentido, pues tendríamos que ir de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Empezar por calles locales, empezar porque las municipalidades, todas las calles interiores de las municipalidades tienden a ser de doble sentido. Este, y eso no tendría por qué ser así. Una vez que salimos de las calles locales, empezamos a ordenarlas, subir a la categoría a ya algunas avenidas o calles colectoras, ¿no? Que son de segundo orden. Por ejemplo, donde estoy yo, que es en César Canevaro, en Lince, es una calle que podría tranquilamente empezar a volverse de sentido único. Lo veo bastante sencillo. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ir de lo más sencillo hacia lo más complejo. Si vamos a pretender modificar Javier Prado, pues no lo vamos a hacer jamás. Entonces, eso es lo que le podía responder. Ok, ingeniero, muchas gracias por su respuesta. Espero, Jorge, que haya respondido a tu pregunta. Empezamos con las preguntas que hay en Facebook. Claudia nos pregunta si hay algún manual de diseño peatonal y de ciclista, ¿no? Pero veo que acá le han respondido Gustavo Yufra, le dijo sí existe un manual de infraestructura de ciclovía de la GTU MML. A mi ingeniero si nos podría comentar un poco al respecto. Esa es una pésima recomendación. ¿Quieres un manual de verdad o quieres saber qué cosas se ha hecho por aquí? Si quieren manuales de verdad, tienen que entrar a la página web de la FHWA, que es la Federal Highway Administration de los Estados Unidos, y empezar ahí. Y ahí están los manuales de todo lo que es infraestructura de transporte, de lo que sea, todo está ahí, ¿ya? Obviamente es inglés técnico, ¿no? Así que también los invito a ponerse a estudiar un poquito inglés, porque si no manejan el idioma, no van a tener nunca la última tecnología. Ese que está ahí en internet, pues es un chiste, ¿no? El de la Municipalidad de Lima. Ok, ingeniero, muchas gracias por su comentario. Yo estoy segura que con la experiencia y trayectoria que usted tiene, el manual FHWA, aparte que es internacional, ¿no? Sería la mejor opción, ¿no? Para este tipo de diseño. Ahí están, a ver, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos ordena por sectores a los consejos de la ciencia, digamos, ¿no? O sea, hay un sector de no motorizados, hay un sector de autos, hay un sector de trenes y etcétera, ¿no? Entonces, empiezan a entrar ahí y, es más, hay un sector de gente que trabaja modelos de simulación, ¿no? Y de ahí van a terminar en Aston, porque definitivamente el manual es de Aston, ¿no? Pero la ruta para ubicarlo y empezar a nutrirse de los conceptos es a partir de ahí, del FHWA, lo que me parece. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Una siguiente consulta que nos llega por interno. Pregunta, ¿cómo califica la implementación de las nuevas ciclovías que se está promoviendo en Lima? La Municipalidad de Lima ya comenzó a implementarlas y la ATU ya dio a conocer las futuras rutas en todo Lima.
Bueno, lo he explicado en la charla, pues ahí en la reflexión final. Yo te voy a compartir la exposición en PDF para que lo compartas, lo subas, ¿no? Para que lo tengan los interesados. Bueno, la respuesta es pésima, ¿no? La respuesta es esa, ¿no? Es improvisación pura y dura. Sí, ingeniero. Justamente vi sus redes sociales en LinkedIn y sí aborda de bastante cerca ese tema, ¿no? De la implementación de la Municipalidad de Lima, ¿no? Tratando de solucionar el problema de transporte. Bueno, muchas gracias también por compartirnos el PDF. Ya los estaremos compartiendo con las personas que se han inscrito en el link. Vía correo electrónico les estará llegando el PDF para que tengan ahí una especie de feedback con los temas que usualmente no se ven, ¿no? Estos temas de especialización no lo vemos muy seguido y bueno, los que nos presentan no son las soluciones más adecuadas, ¿no? Que ya hemos estado viendo a lo largo de la conferencia. Ingeniero, una última pregunta para culminar esta conferencia. Un problema bastante difícil de revertir es la cultura del conductor, peatón y ciclistas en el Perú, como la imprudencia y la poca empatía hacia el vulnerable de las vías. Desde su perspectiva, ¿cómo podemos contribuir con la educación de los peruanos en las futuras implementaciones de vías que se está priorizando en estos tiempos? Pues esa es una pregunta muy interesante y a la vez muy compleja de contestar, ¿no? Porque salimos de la ingeniería y entramos a la sociología y la psicología, ciencias bueno, ya tratan al ser humano de qué es lo que tiene en la cabeza. Como bien dijiste, empatía es una palabra que resume la pregunta, ¿no? Empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Del vulnerable, como bien dijeron ahí. Para no salirme del tema de la ingeniería, lo que yo creo que es lo que se tiene que empezar a hacer es desarrollar la infraestructura de manera adecuada. Si tú desarrollas la infraestructura de manera adecuada, tácitamente estás obligando al imprudente, al que no tiene la cultura adecuada, al que no tiene empatía, a respetar las normas. Pero si la infraestructura ya per se está desordenada, tienes letreros de prohibición de volteo a la izquierda en donde no deberían estar, tienes carriles mal diseñados, vías que no tienen continuidad y una serie de cosas que en las intersecciones, que desde el punto de vista de la ingeniería, esta exposición creo que les ha abierto un poquito los ojos en cuanto sobre todo a las intersecciones, que es lo más complejo. Si lo tienes todo eso desordenado, tampoco le puedes obligar a una persona a que sea, que tenga una cultura adecuada. Espero dejarme entender en ese sentido, ¿no? Entonces, por ahí parte, desde la perspectiva de los ingenieros, estamos obligados a construir de manera adecuada. Ya las otras especialidades de la ciencia que tienen que empezar también, al ver que la infraestructura se está mejorando, se está haciendo de manera como debe hacerse, pues la difusión en medios de comunicación y los otros actores de la sociedad tendrían que empezar a decir, oiga, empiece a conducir mejor, ¿no? Etcétera, ¿no? Respete las señales de tránsito. ¿Por qué? Porque esto está haciéndose bien, ¿no? Ok, muchas gracias, ingeniero. Si ya no hay más preguntas, bueno, ya nos pasamos también de la hora prevista, ingeniero, no queremos quitarle más su tiempo. Hay algunas preguntas más que, bueno, ya las podremos responder tal vez vía correo después, ¿no? Agradecerle, ingeniero, doctor Tarquino, por su tiempo. Es usted un gran profesional y, bueno, una gran persona, me consta, y de eso tenemos prueba, ¿no? Que estamos acá recibiendo mucho aprendizaje de parte de usted, ¿no? Muchas gracias, gracias por la invitación. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Ojalá que pueda ver a San Marcos algún día.
que Ah, cambie las condiciones. ingeniero. Hay varios chicos ahorita viéndolo de San Marcos, hay unos saluditos para Saludos ellos. para los muchachos, saludos. Listo. Varios chicos de la comunidad de vialidad, ¿no? Que se está conformando ahora. Y bueno, nada, espero tenerlo en contacto, ingeniero, y estar en próximos proyectos también participando, contando con su presencia. Correcto, me despido. Un placer. Hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches con todos, muchas Buenas gracias noches. por la participación.